Mira, te enseño qué plugins yo utilicé para la masterización casera de mi nueva canción. Antes de cualquier cosa, comienzo a hacer un loop en la parte más fuerte de mi canción. Normalmente sería el coro de la canción. Eso va a depender de cada canción. Escuchemos un poco. Entonces te enseño qué herramientas utilicé. Primero tengo el Ozone Imager. Yo uso el 9, todavía no me he comprado el último, así que podrías revisar, pero es muy parecido. ¿Qué es lo que hice aquí? Normalmente los bajos los hice más mono. Por ejemplo, ahorita agarré de 104 hercios para abajo, los hice mono totalmente. ¿Por qué hacer mono tu bajo o la parte más grave de tu canción? Normalmente, por ejemplo, en una discoteca, en su bajo normalmente solo es una sola fuente. Y en los festivales he visto que también todas las partes graves va en una forma monofónica. Entonces, ¿qué significa mono? Es que la señal de los parlantes o de los audífonos que tengo izquierda-derecha solo se van a escuchar en el centro. Normalmente los graves, para cuidar un poco cómo suenan, es mejor mantenerlos un poco mono. Aquí lo hice por totalmente. Ok, eso también va a depender de tus audífonos, si tus audífonos en verdad pueden reproducir esas frecuencias muy graves. Entonces la recomendación siempre frecuencias muy graves, aproximadamente entre 80 hercios para abajo, deberían estar de forma monofónica. Segundo, bueno, otras frecuencias más medias graves, también las intenté hacer un poquito más mono y solo los medios agudos los hice un poco más estéreo. Les abrí un poco el campo estéreo y los agudos también muy agudos también los hice un poco más mono. Entonces mi mezcla está súper mono. Eso puede ser algo para algunos no tanto de gusto, pero esto va a sonar bien en los teléfonos también. Entonces ahí dependiendo de qué es lo que quieres lograr. Si quieres que tu mezcla suene más estéreo, quieres que suene más mono. Pero es algo que revisaría. ¿Sí? Revisar antes de hacer cualquier cosa en la parte de masterización, revisar esta parte. Revisar qué va a ir mono y qué va a ir más estéreo. Segundo, tengo este ecualizador dinámico. Aquí parece que estoy controlando más estas frecuencias entre 397 hercios. Aquí, como ven, era una frecuencia que me estaba molestando, así que le bajé el volumen y de forma dinámica. Y bueno, aquí estoy usando el Ozone 9 Dynamic EQ, que es un ecualizador dinámico. Si no tienes presupuesto para el Ozone, te recomiendo este ecualizador dinámico que se llama Nova TDR. Sí, es gratis y hay una versión pagada, pero la versión gratis es súper buena. Así que esa es mi recomendación si no tienes el presupuesto para Ozone. Entonces volvemos a la mezcla. Estoy en Ozone, en un ecualizador dinámico, controlando algunas frecuencias. Luego eso usé un compresor. Como ven, este compresor es uno de los clásicos, el SSL Native Bus Compressor, que es el clásico que todo el mundo utiliza más que todo en la consola original, que normalmente lo usaban bastante para baterías, pero es algo que siempre se utiliza un compresor en el canal master. ¿Qué hice en este compresor? Más que todo el ataque lo dejé súper lento, o sea, a 30 milisegundos, y el release el más lento posible, que intentaría cambiar si quisiera, tal vez de la forma de release súper rápido o de forma automática. Esas son las dos opciones que uso cuando uso este compresor en el canal master. Entonces recuerden, para usar el compresor en el canal master siempre comienzo con un ratio súper bajo, 1.5 o 2 máximo. Ahí ya depende de cada persona y de sus gustos, pero yo recomiendo en mi compresor siempre en el canal master. Yo lo tengo como el ataque súper lento, o sea, el máximo, y el release lo más rápido posible, o lo pongo en forma automática. Ahí tal vez podrían escuchar cuál es el mejor para tu mezcla. Ahí el ratio yo lo pongo siempre 1.5 o 2 cuando estoy poniendo el compresor en el canal master. Y listo, con eso terminé los settings del SSL Native Bus Compressor 2. Igual si no tienes presupuesto podrías usar uno directamente dentro de tu DAW, ya sea Logic Pro o cualquier otro. Segunda herramienta que utilicé es Neutron Advanced Transient Shaper.
Sí, recuerden, Neutron es un aplicativo que tiene varias herramientas, pero la que más utilizo siempre es este Transient Shaper, que modifica el trasciente de la onda. ¿Qué es lo que hice aquí? Controlar un poco el sustain y darle un poco más de ataque a mis frecuencias graves. Aquí lo voy a exagerar para que escuchen. Entonces ahí nomás quería un poco más del punch de mi bajo y por eso le subí un poco la trasciente. ¿Eso que hace el trasciente? Darle un poco más de ataque. Si quiero menos ataque, le puedo bajar el ataque. Y sustain es cuánto tiempo se mantiene la onda. Y entonces si quiero que la onda se mantenga menos tiempo, le puedo bajar en sustain, que eso también lo hice aquí, le bajé un poco en sustain. Entonces, ¿a qué significa eso? El ataque sería el primer golpe que yo escucho y el sustain es la onda que se mantiene. Entonces, si vemos la onda, se va a cortar un poco y eso va a hacer que el sonido se apague más rápido. Con los agudos también hice un poco lo mismo, el ataque lo subí y el sustain también lo bajé un poco, lo controlé. Y bueno, aquí en las frecuencias medias no hice nada. Y más que todo fue en los agudos y en los graves. Y esto lo pude lograr darle más ataque y más sustain. Porque también recuerden el primer plugin que usé fue darle menos estéreo, sino hacerlos más mono. Entonces para compensar un poco eso, les di un poco más de ataque. Y luego tenemos este plugin que me encanta que se llama Bass Room de Mastering the Mix. Este aplicativo me encanta porque ve tu canción y tú puedes decirle que la analice y ver qué frecuencias tienes que modificar. Y esto solo ve las frecuencias graves, de 320 Hz a 0 Hz. Entonces otros son frecuencias graves. Y aquí te da algunos targets que puedes apuntar, por ejemplo electrónica, y te da algunos estilos. También tú mismo puedes poner una canción específica, arrastrarla ahí y te puede dar también un target específico. Hay que escuchar y ver su recomendación. Por ejemplo, si me recomendó que baje, sí le bajé volumen, pero no lo hice tan drástico. Aquí, por ejemplo, ven que igual no le hago caso completamente, pero es una súper buena guía. ¿Ok? Entonces mi recomendación, Bass Room para controlar esos graves que a veces no los podemos escuchar si no tenemos buenos audífonos. Y por último tenemos Ozone. Y esto para masterización casera es súper bueno. Esto yo puse el Master Assistant y lo puse como streaming, high, la intensidad, y ahí analiza la canción de forma automática. Y esto fue los parámetros que me dio. Aquí lo que yo modifiqué más que todo fue este plugin de aquí que se llama Lone and Focus. Y aquí ese yo lo agregué porque tú puedes ir agregando más herramientas igual. Y ese le di un poco más de punch. Sí, ya se dieron cuenta que me gusta que tenga bastante punch y eso es lo que intenté hacer. Ok, entonces aquí con el limitador, recuerden, seguí un poco las guías que me dio Ozone, pero aquí si quiero un poco más de volumen, a veces le puedo bajar más el threshold. Si exagero eso, como se dieron cuenta, cuando voy bajando el threshold en el limitador va a sonar más fuerte, pero eso también puede provocar distorsión. Entonces tengan cuidado con eso. Sé que todo el mundo queremos más volumen, pero al mismo tiempo nos puede generar distorsión. Y ya con eso ya terminé mi masterización. Escuchemos cómo sonaba antes. Y escuchemos la versión sin nada, sin ningún aplicativo. De nuevo la versión original, la versión final. Y bueno, y para terminar, quiero dar, si los que usan Logic Pro tiene su propio plugin de masterización. Entonces escuchemos cómo suena la masterización de Logic Pro. Y esto analiza tu canción automáticamente, por eso apagué los plugins para que no sea afectado. Y ahí me da una versión. Escuchemos la versión de Logic Pro, de este plugin que se llama Mastering Assistant, y la versión contra la mía. A ver si suena mejor esta, que a veces sí, o la versión que yo hice con los plugins específicos. Entonces escuchemos la versión de Logic Pro. Escuchemos mi
mi versión con los plugins que yo hice, sin la versión del Logic Pro. Bueno, entonces ahí deja en los comentarios cuál es la versión que más te gustó. O si no te gustó ninguna, ayúdame a mejorar. Aquí estamos juntos para ayudarnos y crear un nuevo camino como productores caseros. Un saludo, los veo en el siguiente video.